Estoy a punto de cumplir 30 años y los últimos 5 años de mi vida los he dedicado a generarme un segundo sueldo extra sin la necesidad de tener otro trabajo ni tampoco de invertir grandes cantidades de dinero, consiguiendo así la libertad financiera. Y en ese camino he logrado proteger mi dinero del control de bancos y Estado, he logrado protegerme de la inflación y asegurarme una jubilación, consiguiendo así estar mucho más tranquilo y dedicando mi tiempo a aquello que realmente me importa. Soy Marc Fontanals y en este vídeo te voy a explicar aquello que le diría a mi yo de hace 5 años cuando empezó el camino. Te explicaré lo que sí me ha funcionado, los errores que cometí, así que si quieres conseguir lo mismo que he conseguido yo, quédate hasta el final del vídeo. Así que dicho esto, vamos con ello. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que veremos en este vídeo. Lo primero que te voy a explicar es el momento en el que di un clic y me di cuenta de que tenía que sí o sí ponerme a trabajar en mis finanzas. Para mí fue un momento algo incómodo, la verdad, porque me di cuenta de que las cosas no eran tan bonitas como yo pensaba. Sin embargo, ese clic, ese golpe que recibí fue necesario para ponerme a trabajar en mi economía y poder conseguir lo que he conseguido a día de hoy. Así que ese clic que yo tuve en su día es importante que también lo tengas tú para darte cuenta de la importancia que tiene realmente trabajar en nuestras finanzas. Número 2, te voy a explicar el error que cometí y me costó mucho tiempo y dinero. Y es que, sí, es cierto, he conseguido resultados, sin embargo, por el camino me he caído alguna que otra vez. Y hay un error en concreto que me costó bastante dinero y sobre todo mucho tiempo. Así que, bueno, te la voy a explicar para que tú no caigas en el mismo error y de esa forma te puedas ahorrar muchos dolores de cabeza y sobre todo puedas acortar el tiempo en el que consigues tus resultados. Y finalmente, te voy a explicar el momento en el que descubrí el vehículo que uso a día de hoy. Digamos que es un vehículo que me permite conseguir resultados más rápidos, ahora entenderemos por qué. Y si entiendes lo que te voy a explicar y lo sabes usar, literalmente puedes imprimir mucha velocidad y verás cómo consigues resultados de una forma más acelerada y verás cómo ese sueldo extra que para muchas personas le lleva mucho tiempo y mucho dinero, en tu caso puede ser menos de todo esto, ya que pues cuando utilizas la herramienta adecuada las cosas suceden más rápido. Vamos a hablar de ese clic que di, ese momento en el que me di cuenta de que algo iba mal, ¿no? Fíjate, yo desde siempre, como todos imagino, pues cuando tenía 5 años, 6 años, mis padres me decían: Marc, tú tienes que ahorrar todos los meses y estudia y trabaja, y si haces eso todo te irá bien y de mayor recibirás una jubilación, así que pórtate bien, haz las cosas correctas y verás como todo te va bien. Y yo pues compré esa película y recuerdo como estaba muy tranquilo, estudiaba en la universidad cuando era más mayor, estaba tranquilo, estaba bien y pensaba, bueno, tendré un buen futuro porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y recuerdo un día, conocí a una persona que curiosamente se llamaba Marc. Yo cuando lo conocí, pues bueno, tenía 22 años, Marc tenía 35 o así, y era una persona muy espabilada, viajaba mucho, tenía un estilo de vida muy inspirador, y recuerdo cómo empecé a hablar con él y me empezó a contar muchas cosas que a mí me sorprendieron. Lo primero que me dijo, porque yo le pregunté, oye, ¿cómo haces para vivir así? Lo primero que me dijo es: ahorrar es lo peor que puedes hacer. Yo dije: no puede ser, ¿cómo me estás diciendo esto? ¿Cómo puede ser que me digas esto? Y entonces recuerdo que me lo demostró, literalmente sacó una hoja de cálculo y me dijo: mira, ese es el dinero que tú tienes ahorrado, eso es la inflación, porque por si no lo sabes, el dinero se devalúa. Me lo explico así tal cual. Me calculó la inflación que teníamos en ese momento y con el Excel me demostró que a los 50 años, con ese nivel de inflación que teníamos en ese momento, mi dinero valdría la mitad. En 50 años mi dinero habría perdido la mitad de valor. Y cuando me dejó en shock, porque yo esto la verdad no me lo esperaba, luego me empezó a hablar del sistema de pensiones. Y me dijo: Marco, olvídate, no vas a cobrar pensión. No puedes pensar que el Estado va a cuidar de ti, tienes que cuidarte tú a ti mismo. Y ahí fue cuando yo de repente entré un poco en shock, porque pasé de estar muy tranquilo a sentir cierta ansiedad y cierto miedo, porque pensaba, es que llevo toda la vida haciendo las cosas de una forma que me acaban de demostrar, me acaban de romper todo y me acaban de decir que no es la correcta. Y además me lo han demostrado con números. Y ahí entré en un momento un poco de pánico, no te voy a mentir. Sin embargo, luego me di cuenta de que pues existían soluciones, ¿no? Y que al final todo era cuestión de trabajar y que hay mucha gente que puede vivir una vida perfectamente, bueno, tranquila, y al final lo único que tienen que hacer es responsabilizarse de su economía y no dejarlo en manos de otros, ¿no? Que al final, cuando lo piensas, pues tiene sentido. Sin embargo, a mí me chocó el momento en el que descubrí y tomé conciencia de todo ello. Claro, ¿no? En ese entonces, cuando yo descubrí eso, la inflación no era tan alta como es ahora y la situación no era tan complicada como estamos ahora. Y tampoco existían cosas como las CBDCs y el euro digital, que al final es como que meten mucho control, ¿no? Ahora la situación incluso es más alarmante. Pero ese momento a mí me hizo dar un clic mental muy importante y desde ese día yo pensé, vale, tengo que hacer algo, quizá no ahora, que tengo 22 años, no pasa nada, calma, pero tengo que hacer algo, porque si no hago algo, tengo un problema y yo no quiero vivir una vida en la que pues no esté tranquilo, necesito tranquilidad y necesito libertad. Así que ese fue el momento en el que yo me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Así que bueno, fue pasando el tiempo, medio me olvidé, pero no, lo típico que lo tienes ahí en la cabeza, y ahí fue cuando empecé a tomar cartas en el asunto. Tomé la decisión de, por ejemplo, crear un negocio, ya que pensé, bueno, así puedo ganar
ganar más dinero. Lo cierto es que luego ese negocio no funcionó tan bien como a mí me habría gustado, pero ya fue como una primera toma de contacto, ¿no? Tiempo de crear mi negocio, de ver que realmente pues no me funcionaba, descubrí algo que yo pensaba que era realmente la solución a los problemas que vi que existía con el dinero. Sin embargo, fue pues un error que me costó mucho tiempo y mucho dinero. ¿Y en qué consistió? Pues básicamente, mira, si este era yo y sabía que tenía un problema, de repente descubrí algo que se conoce como trading, ¿vale? Que consiste básicamente con, bueno, especular con el mercado, ¿no? Oye, pues yo tengo una acción, lo que sea, imagínate oro, plata o divisas, yo analizo los gráficos, ¿no? Porque pues todos los activos cotizan, y si tú ves que con el gráfico técnicamente el activo debería de subir, pues haces como, por así decirlo, una apuesta a que sube. Si ganas la apuesta, ganas dinero; si pierdes la apuesta, pierdes dinero, ¿no? Entonces, digamos que lo interesante de todo esto es que, claro, en teoría puedes ganar dinero desde un ordenador y en cualquier parte del mundo con conexión a internet. Sin embargo, la realidad del trading, a pesar de que mucha gente pues habla de ello, la realidad, la triste realidad, es que el 90% de los traders pierden el 90% de su dinero en los primeros 90 días. Y a mí esa lección no me la dieron a tiempo, la recibí cuando ya había perdido prácticamente todo lo que invertí, y me dio un golpe bastante fuerte. Y aquí hay que entender una cosa: al final, cuando nosotros queremos poner nuestro dinero a trabajar, por ejemplo, para generar un sueldo extra y depender menos de un trabajo, que era mi situación en ese momento, tu capital, el dinero que tú tienes, lo tienes que proteger, porque si no lo proteges y lo pierdes, es como casi que tienes que empezar de cero. Por eso, ese error a mí me costó dinero, pero sobre todo tiempo, porque fue un poco como volver a empezar. Y lo cierto es que emocionalmente me dio un golpe fuerte, porque perder dinero nunca es agradable, ya que al final, pues bueno, es un golpe emocional también, ¿no? Así que, bueno, ese es el error que yo cometí. Ahí aprendí una gran lección. Yo pensaba que con el trading, tal y como lo había visto, en cuestión de 12 meses ya tendría la vida solucionada, porque es lo que parece. Sin embargo, ahí aprendí la gran lección de que el camino rápido es el camino lento, porque el camino lento es el único camino que existe. Y es que las cosas rápidas, las soluciones rápidas, al final pues la magia no existe, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado con ello. Y mi consejo a mi yo del pasado es que ni toques los gráficos, ni toques el trading, porque es muy difícil. Hay grandes capitales detrás que mueven el mercado, y por lo tanto leer un gráfico no te da ningún tipo de certeza de lo que va a pasar. Y lo más probable, si te metes en este mundo, es que pierdas dinero, no que lo ganes. De verdad, es muy complicado. Así que yo, si pudiera decirle algo a mi yo del pasado, es: no hagas trading, olvídate de esto, olvídate de la magia y ponte a trabajar con una perspectiva más a largo plazo, ¿vale? Ahora bien, por suerte, pues bueno, ahí no se acabó todo. La verdad es que, pues bueno, yo al final me quedé en un momento un poco como así, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué hago, no? Porque está claro que no hacer nada, tal y como estamos, es hacer algo. Si yo no hago nada y dejo, oye, pues me olvido de todo, voy ahorrando y ya está, mi dinero se va a devaluar, la situación económica no es la mejor, ahora con las CBDCs nos van a controlar, no puedo permitir que pase esto, tengo que hacer algo al respecto. No sé el qué, pero tengo que hacer algo. Y ahí es cuando empecé a barajar otras opciones, ¿no? Pues bueno, a ver, por ejemplo, tenemos comprar metales. Ok, interesante, ¿no? Hay gente que invierte en inmuebles y de esta forma, pues oye, protegen su dinero, los tienen en diferentes países, con lo cual no dependen de una sola legislación. Ok, están los fondos indexados, me protegen de la inflación. Bueno, parece interesante. Empecé a barajar opciones, ¿vale? Y ahí, por suerte, acudí a una especie de charla. Era un evento que hacían de temas de tecnología y tal. Yo siempre he intentado asistir a los eventos, y hay una charla que vi, no es una charla que yo tuve tal, es una cosa que yo vi porque estaba ahí como asistente, ¿no? Y lo vi. Me cambió la perspectiva de todo, ¿no? Y descubrí algo que, a pesar de pues no ser una pastilla mágica que te soluciona los problemas, era algo que, por un primer lugar, me daba protección al dinero. Entendí ahí que realmente pues con ese vehículo, con esa forma de usar el dinero, estaba más protegido de la inflación, está más protegido de todo lo que está pasando con la economía. También, ¿por qué no hablarlo?, de las CBDCs y del control que intentan poner. Era una solución que me protegía mucho más. Me permitía tener libertad, no era de un día para otro, pero oye, en el largo plazo me permitía tener libertad, y sobre todo me permitía crecer, me permitía mejorar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, pues en esa charla me hablaron de algo que yo ya conocía. Sin embargo, le dieron un enfoque que todavía no había visto. Y en este caso lo que me hablaron, lo que me contaron, era de blockchain. Entonces, fíjate, yo por ese entonces Bitcoin lo conocía, y de hecho lo había comprado y lo había utilizado para hacer trading y para especular. Sin embargo, mi visión de Bitcoin hasta entonces, cuando yo descubrí todo esto, era que era un activo para especular, para sacarle dinero, y ya está. Y en esa charla me explicaron qué era Bitcoin, me lo explicaron en detalle. Y ahí me di cuenta de que Bitcoin no es algo para sacarle dinero y ya está, no es algo para usarlo rápido, es algo que viene a solucionar el problema del sistema fiat, y es un dinero mucho más robusto. Y de hecho, si te pones a comprobarlo, y aquí tenemos por ejemplo el gráfico de Bitcoin en los 5 años últimos, es decir, visión largo plazo, te das cuenta de que se ha revalorizado casi un 1000% en 5 años.
Y claro, fíjate, si tú lo comparas con, por ejemplo, el SP500 o el Nasdaq, te das cuenta de que Bitcoin está performando mucho mejor. Y es que Bitcoin, y para mí ese fue el gran clic, uno de los grandes clics que di en esa charla, luego di otro que te explicaré, el gran clic que di es que Bitcoin es largo plazo. Bitcoin es un activo que viene a solucionar muchos problemas. Te da protección de la inflación, te da protección del Estado porque no lo pueden tocar. Es un dinero mucho más robusto. Si tienes Bitcoin, como la inflación no para de subir, Bitcoin sube a consecuencia de la inflación porque la inflación al final es la mejor campaña publicitaria para Bitcoin, ya que Bitcoin es el antídoto a la inflación y a los problemas que tenemos económicos, con lo cual te soluciona también parte importante del futuro. Tener Bitcoin, en el fondo, si lo haces bien y no lo ves como algo para usarlo momentáneamente, sino que lo ves con largo plazo, es una de las mejores soluciones que tenemos actualmente porque es un dinero robusto, es un dinero que no está sujeto a la inflación, es un dinero mucho más fuerte. De hecho, me estoy planteando hacer un vídeo única y exclusivamente explicando Bitcoin al detalle para que se entienda realmente la importancia de ese activo, ya que yo, hasta que no vi la información necesaria, no lo percibí como lo que realmente era. Y menos mal que me lo explicaron, menos mal, porque cuando yo escuché esa charla, Bitcoin valía $3.000 y ahora está por encima de los 100.000. Y lo más importante, no para de subir y no parará de subir, porque, insisto, Bitcoin es el activo perfecto para solucionar los problemas que tenemos económicamente. Sin embargo, en esa charla me explicaron algo más que Bitcoin. Me explicaron algo que a mí me cambió las cosas y me explicaron precisamente las finanzas descentralizadas. Y es que, fíjate, en ese momento yo pensaba que blockchain, bueno, pues sí, interesante, Bitcoin, perfecto, soluciona el problema de la inflación, es un nuevo dinero, pero ahí me di cuenta de que detrás de blockchain existe más. Existe la posibilidad, por ejemplo, de usar una cosa que se llama contratos inteligentes, que son programas que te permiten, por ejemplo, poner tu dinero a trabajar sin depender de un tercero. Es decir, si ahora en el mundo tradicional tú, por ejemplo, tienes que usar el banco para invertir, bueno, pues, ¿qué tal si quitamos el banco, que se queda con muchas comisiones, y donde estaba el banco ponemos un programa que es seguro, que es descentralizado y que nadie puede manipular, porque está asegurado con la tecnología blockchain? ¿Qué pasa si yo uso ese programa para poder, por ejemplo, poner mi dinero a trabajar y prestarlo? Y al prestarlo sin intermediarios de por medio, puedo conseguir, por ejemplo, estas rentabilidades. Entonces, yo en ese momento, yo siempre estaré muy agradecido porque me descubrieron o me recordaron la importancia de Bitcoin, me hicieron ese cambio de chip de verlo como un activo para usarlo especulativo a un activo en el largo plazo, y ahí tomé conciencia de que era un dinero muy seguro, pero no solo eso, sino que encima me dijeron, espérate, puedes proteger tu dinero, puedes tener un dinero que nadie pueda meter la mano, mucho más seguro, puedes pensar en tu futuro, pero además de todo esto, ese dinero lo puedes poner a trabajar y le puedes sacar una rentabilidad. Entonces, claro, ahí es cuando dije, perfecto, puedo trabajar en mi futuro y además, ostras, es que usando esto puedo sacarme un sueldo extra, puedo empezar a poner ese dinero a trabajar y de esta forma sacarme un sueldo todos los meses, aunque sea pequeñito, da igual, ya irá creciendo. Con lo cual, ese es el vehículo que he usado, tanto blockchain como finanzas descentralizadas, para hacer que mi dinero crezca rápido, porque la adopción es evidente y está creciendo muy, muy rápido, eso es así. Y además, mientras todo esto pasa, con esas herramientas le he podido sacar un sueldo extra. Entonces, sé que antes he dicho una frase que para mí es totalmente cierta, y es que el camino rápido es el camino lento, porque el camino lento es el único camino que existe. Sin embargo, estamos ahora enfrente a una tecnología que está creciendo de forma exponencial, igual que la inteligencia artificial. Y esas oportunidades pasan pocas veces en la vida. Si tienes la capacidad de identificarlas y de ponerte a trabajar con ellas, entonces sí, aceleras el camino. No estamos hablando de 12 meses ni de 24, pero sí es verdad que lo que en el mundo tradicional te tomaría, pues a lo mejor 20 años, en este mundo a lo mejor te toma 5. ¿Por qué? Pues porque aquí lo puedes ver. Esta tecnología crece a la velocidad de la luz, porque es tan necesaria que la adopción es masiva. Dicho esto, eso es lo que yo diría a mi yo del pasado. Le diría, olvídate del trading, olvídate de esto. Oye, entiende realmente qué es blockchain, entiende Bitcoin, entiende las finanzas descentralizadas y ponte a trabajar en ello. Porque antes lo hagas, antes vas a conseguir los resultados que quieres. Y ahora ya, para finalizar el vídeo, decirte que tengo una pequeña formación de 7 euros en la que te explico más al detalle qué es blockchain, qué es Bitcoin, qué son las finanzas descentralizadas, y no solo eso, encima lo que te explico también es cómo puedes generar tu primer sueldo extra con las finanzas descentralizadas. Te doy literalmente el paso a paso para que lo puedas hacer de forma segura. Tienes el enlace justo abajo en la descripción. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.